Hola, te invito a cocinar tu diseño de investigación. El día de hoy vamos a ver cómo hay diferentes tipos y diseños de investigación que puedes utilizar para tus metodologías. Ven para acá. Lo primero es que debemos definir qué es investigación. Las investigaciones son un proceso mediante el cual debemos aplicar el método científico para obtener información relevante. En la investigación de alta calidad se basa en el trabajo de otros. Esto no significa que debemos copiar el trabajo de los demás, sino que debemos utilizar esos recursos y esas fuentes de información como experiencia y como base para nuestras propias investigaciones. Por eso es tan importante buscar siempre fuentes de información de alta calidad. Además, podemos repetir. Claro que sí que podemos repetir. El hecho de que está basado en el trabajo de los demás es lo que hace que podamos repetir. Podemos hilar oro a partir de la paja. No, quizás no. Pero podemos siempre hacerlo bajo las mismas condiciones. Si se puede repetir, puede ser en bases para otro. Entonces quizás no debemos hilar oro a partir de la paja. Además, se puede generalizar en otras situaciones. Una buena investigación, aunque no sea universal y no aplique a todas las poblaciones y a todas las organizaciones, deben aportar algo a situaciones relacionadas al mismo tema que estamos trabajando. Además, un problema de investigación no puede ser autosuficiente, como si fuese una pregunta interesante, sino que debe estar basado en el conocimiento científico. Yo no puedo sacar informaciones de la nada. La investigación debe poder hacerse. Un ejemplo muy palpable es acá en este mismo programa. Tú tienes que poder hacer una investigación que esté relacionada con tu tema, pero al mismo tiempo que la puedas hacer en el tiempo que, valga la redundancia, que con el que cuentas. Si cuentas con un año, bueno, pues perfecto. Pero si lo único que cuentas son con 10 semanas para poder hacer toda la investigación, tienes que hacer una investigación de alta calidad y planteártela que sea posible hacerla en las semanas o el tiempo que tengas. Eso significa que la investigación es factible. Además, una investigación debe ser cíclica, debe poder generar nuevos problemas de investigación. Las preguntas de hoy son las bases para las preguntas de mañana. Y por supuesto debe ser incremental. Una buena investigación debe contribuir y sus resultados deben estar apoyados para que puedan entonces lograr acumular y producir nuevo conocimiento. Si no, ahora bien, existen múltiples tipos de investigación, pero los dos principales son los tipos de investigación que son experimentales y los que no son experimentales. Los tipos de investigación experimental son aquellos cuyo propósito no está en controlar las variables. Por lo tanto, su marco de referencia puede ser tanto actual o pasado y su nivel de control de las variables es muy bajo. Por su parte, los estudios experimentales quieren probar si existen relaciones verdaderas de causa y efecto entre las variables. También tenemos estudios cuasi experimentales cuando no podemos controlar todos los factores dentro de un sistema de variables. Otro punto. Ahora, también tenemos tipos de investigación según la naturaleza o el propósito del estudio. Podemos tener investigaciones puras o aplicadas. Las investigaciones puras solamente quieren dar nuevo conocimiento, mientras que las investigaciones aplicadas son aquellas que pueden utilizarse dentro del campo profesional. Tenemos también según el objeto de estudio. De estas vamos a hablar un poquito más adelante, las cuantitativas y las cualitativas. También tenemos según la perspectiva en el tiempo o cómo se está utilizando el tema. Podemos tener investigaciones históricas, que son las que se
basan en el pasado. Podemos tener investigaciones descriptivas, que son las que buscan observar y describir fenómenos tal como ocurren sin tener que intervenir en el proceso. O sea, sino lo que quiere proporcionar es un panorama claro y detallado de lo que está pasando. Un buen ejemplo que podemos ver es que podríamos estudiar los niveles de satisfacción laboral que tienen los empleados en un diferentes departamentos de una organización. Y para ello podríamos estar utilizando encuestas, cuestionarios, recopilar información sobre esas percepciones sin intentar modificar realmente las condiciones en las que están esos empleados. Podemos también tener estudios de tipo experimental. Lo mencioné antes, pero una buena investigación experimental implica, a diferencia de la descriptiva, una manipulación real de las variables. Y tenemos entonces variables que creemos que cambiarlas o hacer algún efecto sobre ellas va entonces a cambiar los valores de las variables que dependen de esta. Y entonces podemos controlar factores para establecer causas y efectos. Un buen ejemplo de un experimento en el ámbito de la psicología organizacional puede ser una intervención de mindfulness que podríamos hacer dentro de una organización para reducir el estrés laboral. Podríamos trabajar con un grupo de empleados que reciba las sesiones de mindfulness, mientras que otro no. A esto le llamamos un grupo control. Luego podemos comparar los niveles de estrés entre ambos grupos. Podemos tener también investigaciones de tipo correlacional. Una investigación de tipo correlacional lo que busca es establecer si dos variables cambian juntas. Esto es, si covarían, si están relacionadas o asociadas. No implica tampoco una manipulación de las variables, ni establece causalidad. Solamente nos dicen que esas dos variables se mueven al mismo tiempo, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Un buen ejemplo que se me ocurre es quizás ver si la frecuencia en la que hacemos las evaluaciones de desempeño y los niveles de motivación están realmente relacionadas en los empleados. Los resultados nos podrían ayudar a determinar si los empleados que reciben evaluaciones con más frecuencia tienden a estar más motivados. Podríamos hacer eso. También podemos tener investigaciones según el análisis que estamos haciendo y el nivel de profundidad que estamos haciendo de ese análisis. Podemos tener investigaciones exploratorias, que es cuando conocemos poco sobre el tema y queremos darle un enfoque de entrada y ver qué es lo que está pasando. Podemos tener también investigaciones que sean explicativas, que es las que quieren entender el fenómeno y darle una información sobre qué es lo que está pasando en ese proceso. Podemos también tener investigaciones según el periodo de tiempo o la cantidad de mediciones que estemos realizando. En esta nos podemos ver en dos lados. Investigaciones que son longitudinales a través del tiempo, donde podemos estudiar los mismos sujetos, las mismas variables o los mismos fenómenos a lo largo del tiempo para poder identificar cambios y tendencias. Un buen estudio longitudinal debería seguir, por ejemplo, a un grupo de empleados desde el momento de su contratación para analizar cómo evolucionan sus competencias y habilidades a lo largo de los años y cómo esto afecta su crecimiento profesional, por ejemplo. Luego tenemos investigaciones que son transversales, que solamente ocurren en un momento del tiempo. Estas investigaciones lo que hacen es examinar el fenómeno y en lugar de seguirlo a lo largo del tiempo, como hacen las investigaciones longitudinales, lo que hacen es medirlo en el aquí y el ahora. Un buen estudio transversal podríamos simplemente estudiar la satisfacción laboral y relacionarlo con la edad. Por ejemplo, hay estudios que hablan sobre las diferencias que existen dentro de la cultura organizacional y la cultura como parte de una empresa entre diferentes grupos
de edades. ¿Puedes pensar en otros tipos de investigaciones? Creo que sí, hay muchos. Y como lo prometido es deuda, vamos a ver que existen diferentes investigaciones según el enfoque, que es las técnicas que vamos a utilizar, el tipo de análisis que queremos hacer y las más importantes, bueno, pues tenemos la investigación cuantitativa o cualitativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa? Bueno, primero vamos a pensar desde la visión epistemológica, que es una parte de la filosofía que se ocupa de estudiar el conocimiento. Y la ciencia es conocimiento. Entonces, ¿cómo obtenemos el conocimiento? ¿Cómo podemos llegar a adquirir información que es válida y confiable? ¿Y cuáles son las fuentes con las que proviene? Pues entonces, para la investigación cuantitativa, el enfoque o la visión de que este conocimiento se da es de una manera neutral y objetiva. El objetivo principal es que los resultados sean precisos y sean generalizables. Por lo tanto, sus características principales cuanto a la obtención del conocimiento es el objetivismo y el positivismo. El objetivismo parte de la idea de que la realidad es independiente de las percepciones, de las emociones de los seres humanos. Existe una sola verdad, esta verdad es objetiva y debe descubrirse y medirse. Está ahí esperando a ser descubierta. Por lo tanto, el investigador debe mantener siempre una postura neutral y desde afuera, distante de los objetos de estudio, porque así no estaría influyendo y poniendo subjetividad en sus resultados. Por lo tanto, para el objetivismo, el conocimiento se genera a partir de hechos verificables. Es decir, podemos observar, podemos medir, podemos cuantificar, lo que asegura que los resultados van a ser completamente imparciales. Por su parte, el positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento... Entonces, desde cómo se obtiene el conocimiento, ¿qué tal con la investigación cualitativa? Bueno, para la investigación cualitativa, que se enfoca más en comprender fenómenos complejos a través de la exploración de las experiencias, percepciones y los significados que tienen los fenómenos para quienes viven eso, entonces podemos decir que tiene una perspectiva subjetiva, a diferencia de la investigación cuantitativa. Entonces, al final, tiene una epistemología subjetiva e interpretativa, que son conceptos sumamente clave para estos enfoques. Lo principal, el subjetivismo parte de la idea de que la realidad es del sujeto, de quien vive el fenómeno. Y esto puede variar según las percepciones de las personas, según el contexto de las personas. La verdad, por lo tanto, no es absoluta y generalizable, sino que se construye a partir de las experiencias personales de los individuos que están viviendo el fenómeno que estamos estudiando. Por lo tanto, el investigador tiene que reconocer que no solamente la persona que vive el fenómeno está influenciando esa visión, pero también él como investigador, considerando que la interacción que tiene el investigador con los participantes puede afectar los hallazgos, sus ideas, sus creencias e incluso la concepción teórica con la cual llega al proceso de investigación. Por su parte, la generación de conocimiento desde el interpretativismo se basa en que la realidad social no puede entenderse simplemente con números y estadísticas. Los seres humanos somos mucho más que eso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es interpretar el significado que las personas que viven los fenómenos atribuyen a sus experiencias y comportamientos.
Esto ayuda o apoya la idea de que el mundo social debe comprenderse desde la perspectiva de los participantes. Los métodos interpretativos no significa que estamos metiendo subjetividad ni que estamos haciendo interpretaciones a la ligera, sino que lo que estamos haciendo es capturar y entender y por lo tanto interpretar los significados que le dan las personas a esto. Entonces, en general, la investigación cualitativa es mucho más que simplemente no utilizar datos numéricos, sino que las investigaciones cualitativas se privilegian en el contexto, en la profundidad que le podemos dar a un fenómeno sobre la generalización, sobre querer estudiarlo todo y que todo sea bien cuadradito. Los estudios cualitativos pueden centrarse en pocos casos. Sin embargo, esos pocos casos son estudiados a profundidad y con un análisis muy detallado, siendo flexible para poder lograr adaptarse a nuevas situaciones y descubrir nuevos puntos, nuevos temas durante el proceso de recolección. Entonces, los objetivos de la investigación cualitativa y de la investigación cuantitativa son distintos. Esto es lo que buscan hacer. La investigación cualitativa busca comprender, transformar e interpretar, mientras que la investigación cuantitativa quiere describir, clasificar, predecir e explicar. Esto tiene mucho que ver con la forma en que consideran los investigadores cuantitativos y los investigadores cualitativos cómo podemos obtener el conocimiento. Entonces, por su forma de concebir el conocimiento, existen técnicas distintas para la investigación quali y para la investigación quanti, y los ingredientes van a ser separados. Cuando utilizamos observación, una puede ser observación participante, donde tú como investigador no solamente estás mirando, sino que también tienes la oportunidad de ser parte del fenómeno. Mientras que la investigación quanti prefiere mirar desde afuera para no llevar esa subjetividad, esa parte del sujeto que está investigando hacia las investigaciones. Lo mismo ocurre con las entrevistas. En la investigación cualitativa suele ser más abierta, menos estructuradas, más como un guión de lo que vamos a hablar y no una estructura cerrada de donde no podemos salir. Entonces, la investigación cualitativa utiliza técnicas cualitativas de recolección de datos, mientras que la investigación quanti utiliza técnicas cuantitativas de recolección de datos. Pero entonces, si son diferentes, ¿por qué hay estudios mixtos? ¿Cómo puede ser que yo puedo entrar ingredientes cuantitativos e ingredientes cualitativos y hacer una nueva investigación? Sí, se puede, porque al final la investigación es una línea, es un constructo, y según como nosotros vemos la investigación, podemos ir desde el extremo de puramente cuantitativo hasta el extremo de puramente cualitativo. Entonces aquí tenemos los métodos mixtos. Los métodos mixtos lo que hacen es integrar los enfoques quanti y quali en un solo estudio de investigación. Al final hay muchas cosas y muchos problemas que quizás tú tengas planteado y tengas ideas y tengas preguntas que son muy complejos para poder enfocarlo de una sola manera y requieren algo más holístico. Pues entonces tú lo que requieres es utilizar técnicas y enfoques cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo. De esta manera, una investigación mixta no solamente reemplaza a la investigación quali ni reemplaza a la investigación quanti, sino que utiliza la fortaleza de ambos tipos de indagación, combinándolas y así tratando de minimizar sus
debilidades y potenciando los posibles resultados que podamos tener. Entonces, ¿qué es lo que quiere la investigación mixta? La investigación mixta lo que quiere es utilizar procesos de recolección, análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio. Este método representa un proceso sistemático, empírico y crítico donde la investigación es objetiva de la investigación cuantitativa y la visión subjetiva de lo cualitativo se pueden fusionar y por lo tanto dar respuesta a problemas de investigación que son mucho más complejos. Para ellos, los investigadores pueden juntar enfoques y técnicas de ambos componentes para así sustentar esos proyectos que quizás no pueden ser estudiados desde una sola forma. Los métodos mixtos son más conscientes con el comportamiento humano. Son mejores para estudiar ciencias sociales como educación, ciencias de las conductas, ya que no se quedan ni en la inducción ni la deducción, sino que utilizan un método más hipotético-deductivo, más complejo para concebir la investigación. Esto nos va a dar investigaciones más complementarias, nos permite explicar y no solamente describir, y al mismo tiempo podemos validar resultados cualis con datos cuantis o viceversa. Entonces, podemos tener componentes cuantitativos y cualitativos y cocinar nuestra forma de investigación. Las características de los enfoques mixtos tienen un fundamento más pragmático porque nos dan capacidad para abordar complejidades de fenómenos estudiados. Lo que hacemos es entonces respaldar el enfoque desde el pospositivismo, en vez de utilizar el positivismo peladito como lo usa la investigación cuanti, pues entonces tenemos una forma más moderna de ver el proceso y ver que al final la investigación se puede construir, constructivismo, desde la contribución que puede hacer quien investiga con el objeto de estudio que es el fenómeno investigado. Entonces tiene una perspectiva más amplia y profunda porque favorece de manera holística e integral el estudio de temas específicos. Y esto entonces nos da una forma de investigación que son más claros y que pueden tener objetivos más apropiados para las áreas de las ciencias sociales y de las ciencias de la salud mental. Entonces, además, otra característica es que son interdisciplinarios. Podemos utilizar diferentes disciplinas, podemos utilizar diferentes aproximaciones y utilizar diferentes modelos de investigación. Al emplear los dos métodos, podemos entonces tener sus debilidades y fortalezas, juntarlos y hacerlos mejores. Y además puede ayudarnos a confrontar entre teorías datos de ambos métodos, presentando resultados potencialmente más exitosos y variados. Filosófica y metodológicamente, los métodos mixtos se fundamentan en el pragmatismo, puesto que en ellos caben todo tipo de estudio, así como las investigaciones y los investigadores cualitativos y cuantitativos. Por esto de pragmatismo, debemos entender que lo que estamos buscando es soluciones prácticas, trabajables, para efectuar una investigación, utilizando los criterios y diseños que sean los más apropiados para el problema que estamos planteando, la situación o un contexto en particular. Esto significa una fuente que lo que estamos haciendo es
juntar o aceptar ambos enfoques. Ambos enfoques tienen debilidades, ambos enfoques tienen fortalezas. Y entonces, al juntarlos y no negar uno o el otro, podemos tener informaciones más útiles y fructíferas. Muchas ocasiones estas dos formas de conocimiento son contradictorias. Yo misma las puedo colocar como contradictorias, pero si la dejamos de ver así, podemos ver que pueden ser complementarias. Entonces, ¿qué son los diseños mixtos? Una de las principales autoridades en lo que son la clasificación de los diseños mixtos es Creswell, quien trabajó una clasificación para todo el campo de la metodología mixta. Los diseños mixtos son enfoques, como ya habíamos mencionado, que combinan tanto el método cualitativo como el método cuantitativo. En la obra de Creswell, nosotros tenemos que él organiza en función cómo esos elementos cuantitativos y cualitativos son presentados. Podemos tener entonces diseños que son convergentes en paralelos, es decir, diseños en los cuales nosotros estamos trabajando de manera simultánea o concurrente las informaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, que serían esto, lo que haríamos es una triangulación de los procesos. Ambas formas de datos se analizan por separado y luego se comparan o se combinan para entonces poder interpretar los resultados. En esto lo que queremos es hacer una contrastación o una integración, puede ser también, de ambas fuentes de información y así obtener una visión completa del estudio. Podríamos hacer, por ejemplo, encuestas y al mismo tiempo entrevistas a profundidad para ver la satisfacción que tienen los clientes dentro de una empresa. Al mismo tiempo podemos hacer y utilizar ambos instrumentos. También podemos tener estudios de tipo explicativos. Estos diseños comienzan con la recolección de datos de tipo cuantitativo y luego, en segundo lugar, ocurre la recolección de datos cualitativos. La fase cualitativa lo que hace es explicar o enriquecer los resultados que se obtuvieron en la fase cuantitativa. Por eso es explicativo. Un buen ejemplo de esto nos podríamos hacer de que podemos medir con un cuestionario de manera estructurada el rendimiento que tienen nuestros empleados dentro de una empresa y luego podemos entonces hacer entrevistas para que ellos nos digan y explorar las percepciones que tienen sobre su rendimiento y podemos entonces ver de manera distinta tanto cuanti con el cuestionario, luego quali con las entrevistas, el rendimiento que ellos tienen en la empresa. Podemos también hacer estudios exploratorios en los cuales lo que hacemos como investigadores es recolectar de manera cualitativa primero y luego entonces de que hemos explorado el fenómeno, utilizamos esos datos para probar o generalizar esos hallazgos a una población, es decir, utilizando datos cuantitativos. En este estudio podríamos utilizar, por ejemplo, un grupo focal sobre las percepciones que tienen los empleados sobre una política que acabamos de diseñar en la empresa, por ejemplo, una política de vestimenta, un código nuevo de vestimenta, y luego pues entonces de que hagamos el grupo focal donde la gente hable sobre eso, podemos a partir de los resultados de ese grupo focal diseñar una encuesta para medir cuán extendidas están estas percepciones, o sea, lo que sacamos de un grupo pequeño de empleados, verlo, cómo podemos percibirlo en toda la empresa. Luego podemos tener el último diseño que podríamos decir que es el empotrado o de transformación, que es entonces donde investigamos, vamos a decir, tanto los datos cualitativos o como cuantitativos están guiados o integrados por un marco teórico. Y en función de ese marco, bueno, pues entonces podemos hacer esta ideología. Ahora bien, ¿cómo concebimos la investigación mixta?
es algo dinámico. A pesar de que podemos hacer algunas clasificaciones, debemos entender que es un entrelazamiento, es una relación. Es muy difícil como que todo sea siempre muy establecido, y más que nada porque es una característica principal de los estudios cualitativos. Y si vamos a mezclar lo cualitativo en nuestra receta, pues va a ser de esta forma. En este proceso se puede dar mayor énfasis a uno de los dos enfoques. Yo puedo dar mayor énfasis a lo cuantitativo o puedo darle mayor énfasis a lo cualitativo. O pueden ser igual, pueden que los dos tengan el mismo peso. Es relevante destacar que cuando nos referimos al método QUAN, pues lo vamos a estar siempre cualitativo y cuantitativo, lo vamos a estar reflejando de esta manera. Algo clave que debemos hacer es que debemos saber que hay una ponderación o una importancia relativa de los métodos en el estudio. Algunos diseños van a asignar la misma importancia, mientras que otros van a hacerlo para otro. Entonces, el método que es el primario o el que tiene mayor peso en el estudio va a estar en mayúscula. También es importante conocer la temporalidad, que es el orden en el que se recogen los datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Puede que haya temporalidades en las cuales se alternan diferentes fases o pueden ser estudios convergentes que se dan entonces quizás al mismo tiempo. Entonces también debemos entender cómo se integran estas cosas. Entonces, cuando se está haciendo de manera simultánea esa temporalidad, pues entonces utilizamos el signo de más. Y cuando estamos utilizando flechas, indica que el método se está utilizando de una manera posterior, como de seguimiento. Vamos a ver un poquito de... Entonces, cuando estamos aquí trabajando, podemos tener un estudio mixto secuencial. Es en el cual primero desarrollamos una primera fase y luego, entonces, seguido, hacemos una segunda fase. La fase o la secuencia puede variar dependiendo de por cuál se comienza. Podemos tener estudios que son secuenciales exploratorios, que sería entonces con un enfoque cuantitativo al inicio, o secuenciales explicativos con un enfoque cualitativo al inicio. Aquí podemos ver cómo podemos tener un enfoque cuantitativo, hacemos un análisis y luego de ese análisis tenemos un enfoque cualitativo e integramos entonces la información del cual y el cuanti con la anterior. Y así tendríamos un diseño secuencial explicativo. Luego tenemos entonces lo mismo, pero de manera inversa. Comenzamos con un componente cualitativo y luego entonces hacemos nuestro análisis y vamos al componente cuantitativo y con eso hacemos una interpretación integradora de ambas partes para tener un estudio secuencial exploratorio con un enfoque en el inicio cualitativo. Por ejemplo, podemos iniciar con entrevistas cualitativas para explorar las percepciones que tienen los participantes sobre una nueva clase que vamos a dar en recursos humanos. Y luego desarrollamos un cuestionario cuantitativo sobre cómo sobre lo que nos salió en el cuestionario anterior, en la parte cualitativa, y entonces así podemos ver la efectividad que tuvo este curso o este entrenamiento que dimos a nuestros empleados en la muestra más grande, o sea, en general. También de esa manera estaríamos haciendo primero una parte quali y luego una parte quanti. En los diseños secuenciales, que son estos dos tipos de diseños, los datos y recolectados y analizados en una fase del estudio siempre se van a utilizar para informar o para mejorar la segunda fase del estudio. Aquí el análisis empieza antes de que todos los datos sean recabados. ¿Por qué? Porque antes de yo iniciar la recolección cuantitativa en el estudio secuencial exploratorio, ya yo he hecho un análisis de datos
cualitativos. Entonces, no hay como que al final del trabajo, al final del estudio es que se hace todo. Ahora bien, podemos a veces hacer nuestra mezcla con una forma concurrente. Esto significa que el diseño, ambas fases, ocurren de manera simultánea. Los datos se van a recopilar de manera independiente y luego entonces de que tengo quanti y quali recolectado, los voy a integrar para hacer una comprensión más completa. Por este ejemplo, yo podría hacer un dato para ver el rendimiento, la percepción que tienen los empleados sobre el rendimiento, sobre su rendimiento, y al mismo tiempo estar realizando entrevistas cualitativas para explorar las experiencias y los desafíos que tienen los empleados para lograr o para entender su rendimiento, o sea, para poder rendir apropiadamente y producir apropiadamente dentro de la empresa. Los resultados entonces nos van a ayudar a integrar no solamente una medida objetiva de su rendimiento, como si está cumpliendo con los objetivos o no, sino también una medida cualitativa de sus experiencias, de qué tan cercanos ellos se sienten de poder cumplir sus metas, de qué tan apoyados se sienten por la empresa o por los diferentes compañeros y sus pares o hasta por su jefe. Y de esta forma podríamos analizarla y ver si las personas que tienen un mejor rendimiento de manera cuantitativa son también los que lo tienen de manera cualitativa. Existen problemas de investigación, objetivos y preguntas de investigación que necesitan ser respondidos de una forma mixta. Y todo esto se va a derivar del propósito principal de la investigación. Hay que establecer cuáles son los alcances que van a tener nuestro proyecto y las direcciones que queremos llegar. Así, evitamos que el estudio quiera abarcar demasiado. Incluso si es un estudio mixto, no significa que son dos estudios separados o muchos estudios que queremos combinar en un solo. Es un solo trabajo, es un solo estudio. Además, nos pueden ayudar preguntas de investigación muy claras a hacer el aparato donde se va a organizar el reporte final y el proyecto. Así podemos vincular nuestro propósito de estudio con el método y los resultados que estamos empleando. Además, esto debe ayudarnos a hacer un vínculo entre el diseño y los procedimientos que estaremos empleando en el proyecto cuando esté en curso. Cuando vemos la realidad desde la perspectiva cuantitativa y desde la perspectiva cualitativa, entonces debemos ver que puede ser subjetiva o puede ser objetiva. Yo podría trabajar la realidad subjetiva desde la visión única e individual de cada persona, mientras que la realidad objetiva es un fenómeno que existe independientemente de si cómo esa persona lo vive o lo percibe. Yo podría entonces trabajar como un fenómeno, como la introducción de una nueva modalidad de trabajo afecta la realidad subjetiva del sujeto. Por ejemplo, afecta su percepción sobre su propio rendimiento. Mientras que al mismo tiempo podría medir cómo esa nueva metodología que he introducido a la zona de trabajo mide su rendimiento medido por una encuesta objetiva previamente diseñada. Ambos están trabajando la misma realidad, pero desde una visión distinta. Entonces, cuando nosotros también podemos tener realidades que son intersubjetivas, estas realidades que son intersubjetivas se encuentran en un ámbito compartido de la experiencia y comprensión entre varias personas. Y lo que hacemos es construir consensos o construir significados compartidos. Un ejemplo de esto es que podemos
explorar las opiniones y percepciones de un grupo de expertos sobre un tema específico y así con esas opiniones generales construir una realidad intersubjetiva, o sea, en conjunto de todos los sujetos, que refleje la forma colectiva en la cual se está viendo la información. Es importante saber que la importancia de la investigación se reconoce la subjetividad es esencial para poder comprender las experiencias individuales y las interpretaciones personales que tienen los participantes. De nada sirve servir el rendimiento y hacer esta intervención que estaba dando en el ejemplo si usted no puede, si el suceso no se refleja en medidas objetivas. Aunque la persona piense que lo está haciendo bien, si al final cuando lo medimos objetivamente no lo está haciendo, pues no tenemos eso. Pero también la objetividad es importante porque pueden ayudar a minimizar sesgo y producir resultados verificables y replicables, porque yo puedo utilizar el mismo instrumento en muchas diferentes personas. Al final, en la investigación, cuando utilizamos también la intersubjetividad, es muy importante porque nos ayuda a construir significados compartidos. Y nosotros somos seres reflexivos, somos seres sociales y vivimos dentro de una comunidad. Al final, cuando usted hace una combinación para sus ideas de estas tres formas de ver la realidad, usted va a poder abordar de manera compleja la realidad, porque la realidad tiene diferentes perspectivas y esto va a ayudar a mejorar la validez y la riqueza de sus hallazgos en investigación. Entonces, en definitivas, los planteamientos de problemas o de preguntas mixtas van a ser esta combinación, esta mezcla de enfoques cuantitativos y cualitativos. Y de esa manera podemos ver algunos ejemplos. Una investigación cuantitativa va a querer ver de manera, vamos a decir, determinar la relación que tiene entre el tiempo dedicado a la producción o al trabajo y el rendimiento que tiene ese sujeto en ese trabajo, siendo el tiempo dedicado la variable independiente y el rendimiento la variable dependiente. También podríamos hacer otro tipo de preguntas. Las preguntas para ese estudio sería, ¿existe una correlación entre el número de horas de trabajo y el resultado en una prueba de rendimiento laboral? Esa puede ser una pregunta cuantitativa. ¿Cómo puede afectar el tiempo dedicado al trabajo en las diferentes áreas de la empresa? Todos estos son objetivos y preguntas cuantitativas. Desde la manera cualitativa, lo que buscamos, por ejemplo, podría ser explorar las percepciones que tienen los empleados sobre el impacto que tiene el tipo de liderazgo en el ambiente laboral. Una buena pregunta sería cómo describen los empleados el estilo de liderazgo de sus superiores, qué aspectos del liderazgo influyen en las experiencias de los empleados. Pero si queremos hacer un estudio mixto, lo que hay que hacer es una combinación de estas dos perspectivas. Y por ejemplo, yo podría buscar combinarlos tratando de saber cómo comprender el impacto de un programa de capacitación en las habilidades blandas del rendimiento, ¿verdad?, y el bienestar emocional de los trabajadores. Y esto me va a permitir hacer preguntas de la forma, ¿cómo se traduce cuantitativamente el cambio? O sea, ¿qué cambios cuantitativos tengo en el rendimiento laboral después de participar en un programa de capacitación X? ¿Cuáles son las experiencias y percepciones que tienen los sujetos sobre el programa de capacitación y su bienestar en la empresa o sobre su rendimiento? Los enfoques mixtos entonces me van a permitir utilizar múltiples perspectivas, brindando una comprensión más completa y enriquecedora de los fenómenos estudiados. Con esto finalizamos nuestra tarea sobre lo que tiene que ver con los estudios mixtos. No olvides que para hacer una buena receta debes saber mezclar los tipos y diseños de investigación con preguntas de investigación que sean mixtas. Así también vas a emplear instrumentos y análisis que sean mixtos. Hasta la próxima.